tarea que significa cerrar esa puerta giratoria, donde entran jóvenes, se vuelven delincuentes y solamente salen por dos puertas: la puerta de la muerte o la puerta de la cárcel. No sé en el caso mexicano. En el caso colombiano hay una realidad muy dura y dolorosa. Sobre la pretensión de ampliar nuestra cobertura educativa, sacrificamos horas de escolaridad y de tutoría sobre los jóvenes. Y más importante que tener una hora escolar extendida, lo que hicimos fue una prioridad de tener una cobertura de muchos jóvenes asistiendo a los colegios por muy pocas horas. Si el empresariado, con el liderazgo que ustedes tienen, a través de un ejercicio microrreferenciado, pudiese poner en marcha una ampliación de esa hora de escolaridad, estaríamos evitando la ociosidad de jóvenes que son verdaderamente, discúlpenme la expresión, carne de cañón para el reclutamiento y el ingreso fácil a esas estructuras criminales. Mantener a esos jóvenes no ociosos, mantener a esos jóvenes conectados con un proyecto de vida basado en educación, en formación, con tutoría institucional, y me refiero a tutoría de principios y valores, resulta un elemento crítico, factor de éxito. ¿Qué hacer desde el empresariado? Me puedo equivocar, realmente, como decían aquí con tanta generosidad, es verdad que yo quise ser sociólogo, pero no lo soy. Pero releyendo un poco la historia de la civilización que se encuentra uno se encuentra que cuando aparece un monstruo sobre una comunidad, a lo largo de toda la historia, esa comunidad, ese conglomerado humano, empieza a atribuirle, a través de la creación de un mito, poderes, incluso sobrenaturales, a un miembro de su comunidad para que se oponga a ese monstruo. Y la verdad, la creación de mitos que sean la antítesis del mito mafioso aparece bastante desdibujada en México. Lo digo con todo respeto, pero donde voy llegando, a cada ciudad, a cada estado, a cada municipio, a cada partido, pregunto, ¿quién encarna aquí, desde la institucionalidad, la lucha contra el narcotráfico? La gente se mira y dice, no sé quién es el mito que se le opone a fulano. En el caso colombiano, es verdad que eso no solucionó todo el problema, pero sí fue un punto de inflexión en la generación de confianza. La sociedad mexicana, el empresariado mexicano, podría explorar la posibilidad de fortalecer, de potencializar o de crear mitos de la institucionalidad que se le opongan de carne y hueso al mito de la ilegalidad, del narcotráfico y del terrorismo y de la muerte. Perdónenme, pero digamos, se me escapa la vanidad. Yo he pedido a mi Dios que no me deje ser vanidoso, pero no lo hago por vanidad. Lo hago sí satisfecho de mi propia vida, pero al mismo tiempo, como diría Sartre, la existencia frente a circunstancias y la nada. En el caso colombiano, ¿qué hizo la sociedad colombiana? Cuando apareció Pablo Escobar y aparecieron los Rodríguez Orejuela y aparecieron los señores Don Mario y los mellizos, los Chapos Guzmán nuestros, resolvió a partir de unos resultados de unos policías convertir un par de esos policías, 2 o 3, en una especie de mitos de la sociedad que enfrentan a esos señores. Finalmente yo soy la creación de ese mito. Yo no soy todo lo que dicen que soy. No, yo soy parte de esa leyenda. Y soy consciente, como hacen todas las comunidades, que crean el mito, superan el problema y luego destruyen el mito. O sea, probablemente termine por aquí, sí, por aquí, digamos, paseando, buscando refugio lejos de mi país. Pero la verdad es que en Colombia, cuando se dio lugar a la creación de esos mitos, hubo una reacción social tan positiva
que frente a instituciones tan débiles como la nuestra, la gente piensa que una persona la protege más que toda la institucionalidad. Y por lo tanto, además de crear confianza, de que si hay de los buenos para enfrentar los malos, se produce un efecto disuasivo sobre esos malos. Y esos malos saben a quién temerle, y esos malos saben a quién respetar, y esos malos saben que tienen que huir si uno está en un sitio. Pero si no hay una autoridad con el empoderamiento y el acompañamiento de la sociedad para hacerle frente a esos delincuentes, me temo mucho que sucede lo que sucede cuando a veces, de cuando en cuando en México pregunto, ¿cuántas veces se repite desde la institucionalidad que vamos a ser capaces de neutralizar, someter a la justicia alias el Chapo Guzmán? Chapo Guzmán aparece siempre en la prensa a partir de su propia ejecución criminal. El protagonismo se lo da a él con sus actos perversos de maldad, de muerte. Pero no aparece él buscado, perseguido, desafiado por la institucionalidad en los términos de un Estado de Derecho. Alguien tiene que recibir el acompañamiento del empresariado, la protección del empresariado, y alguien tiene que poner en marcha la creación de esos mitos. ¿Qué mito se me ocurre, digamos, debería poner en desbandada a los narcotraficantes en Monterrey y en Nuevo León? El mito de una historia bella, de un pueblo emprendedor, industrial, que marcha a la vanguardia en todo México y que es un referente para todo el continente en términos de creación, de riqueza, de calidad de vida, de prosperidad, de equidad. Los narcotraficantes deberían ver a Monterrey a través del mito y la lupa de que hay un empresariado que ha construido esto a pulso y que no lo va a dejar destruir, y que primero se van ellos de aquí que ustedes abandonar la causa que han asumido como su proyecto de vida. Pero tiene que ser mítico, porque de lo contrario, actuando individualmente o actuando en silencio o actuando simplemente de manera inercial, el empoderamiento de estos individuos bien puede destruir todo este logro que ustedes a lo largo de décadas están legando no solamente a los ciudadanos mexicanos, sino a los ciudadanos del mundo. ¿Qué hacer desde el empresariado para enfrentar este problema? Yo diría ser muy autocríticos. Y así como hablo de la necesidad a nivel de los cuerpos de policía, de producir y de generar procesos de depuración institucional y de aceptar que hay corrupción y obrar en consecuencia contra esa corrupción y despedir y judicializar a esos policías corruptos, creo que es necesario que antes de que alguien tome la iniciativa, la propia iniciativa para depurar a quien se dejó contaminar de esos capitales mafiosos, a quien se dejó seducir por esos cantos de sirena desde el narcotráfico, sea recriminado, expulsado y en todo caso aislado de este conglomerado empresarial. Yo lo digo, digamos, con respeto, pero no puedo como policía ser tan ingenuo de pensar que ningún empresario en Monterrey o en Nuevo León se prestó para operaciones mafiosas. Déjenme que lo diga, digamos, y me tienen que disculpar por el realismo, por la crudeza y un poco por la dureza con que puedo hacer esta afirmación. Pero creo que un proceso de depuración para blindarse haría sentido y sería totalmente útil para proteger la integridad del empresariado y de la dirigencia industrial, comercial de Monterrey. ¿Qué hacer de cara a este desafío? Particularmente, nosotros estimamos que obrar sin triunfalismos, pero obrar sin fatalismos, está en el centro de una opción para generar toda una cultura alrededor de la institucionalidad, para generar toda una cultura de exigencia y de rendición de cuentas a las autoridades. Y con esto, digamos, voy agotando un poco estas palabras para decirles
ustedes están llamados a pedirle cuentas a la autoridad. Para decirlo como lo decíamos los estudiantes de hace unos años, ya, el tablero ya no existe, me da miedo decir eso, pero a uno lo pasaban al tablero a dar la lección. Pasen al tablero a las autoridades y exíjanle a esas autoridades, y exíjanle no solamente resultados. Cuando a un policía lo pasan al tablero, normalmente le piden que muestre los resultados. Y lo que le hemos dicho a la sociedad colombiana, a los empresarios, a los académicos, a los intelectuales, a los periodistas, es: mire, nosotros estamos dispuestos a pasar al tablero, pero los policías, como los médicos, somos buenos para decir a cuántos enfermos, pacientes hemos curado, y no para reconocer cuántos se nos han muerto. Pero particularmente somos malos para rendir cuentas alrededor de la estrategia que estamos poniendo en función del combate al delito. Más importante que pedirle resultados y exigir resultados es que la estrategia, la política, el direccionamiento de los funcionarios públicos se vea enriquecido con la auditoría y la veeduría del empresariado. Pásenlos al tablero. Por esta razón, noto, como sucede en cada situación de crisis, que quienes tenemos responsabilidades frente a una crisis nos volvemos hipersensibles a la crítica o insensibles a ella. Cuando se critica a un funcionario público, cuando se critica a un policía, ese policía salta la cerca y no se deja criticar. Le parece que es una ofensa personal, le parece que la crítica es infundada, malintencionada, destructiva, y aparecemos con el cuento de que la crítica es buena, pero sí es constructiva, no destructiva. Es un cuento. O hacemos lo contrario, decimos: no me importa la crítica no existe para mí, yo a esos señores no los escucho. Y la verdad, generar una cultura para que la rendición de cuentas, basada en el cuestionamiento, en la crítica, en la fiscalización, sea parte de la cotidianidad, resulta vital para superar la crisis. Porque finalmente lo que supone un proceso de esos es que el funcionario no se siente solo, sino acompañado de toda la sociedad para seguir avanzando. Y no se siente el único responsable, porque también pasa lo siguiente: cada vez que aparece un homicidio aquí o allá, una muerte aquí o allá, lo digo como policía, llega un momento en que los policías llegamos a asumir como si nosotros estuviéramos matando a esa gente, a esos ciudadanos. Y la verdad nos pone en carácter de fuga y de huida de esa realidad. No queremos asumir eso porque nos sentimos demasiado culpables. Pues hay que generar una actitud de responsabilidad, una actitud de culpabilidad si se quiere, pero acompañada por una visión desde afuera, donde el empresariado tiene una habilidad especial para generar esos procesos de auditaje. ¿Qué hacer en el caso mexicano para contrarrestar, digamos, esta ofensiva criminal? No dudar por un minuto que toda la capacidad de la sociedad tiene que estar en función de esta causa. Que esto no es un problema ni del presidente, ni del gobierno, ni de policías, ni de jueces exclusivamente. Es un problema de todos. Y en función de esa comprensión de que todos somos responsables, corresponsables, poner nuestras mejores capacidades al servicio de esa causa. Siempre hay una opción y un camino para poner en marcha una tarea, una estrategia, una función que le reste espacio al delito. Y finalmente, ustedes que son, digamos, visionarios. En mi país estamos desde hace años tratando de seguir su ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, con el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y señalo, digamos, lo que significó para México tener esa visión transnacional de su economía, de su comercio, de su industria. Habría que reconocer que frente a una amenaza como la amenaza del narcotráfico, que es típicamente un fenómeno transnacional, se necesita alianza transnacional. Quien piense que puede resolver esto solo, autónomamente, sin aliados exteriores, francamente, está llamado al fracaso.
En el caso colombiano, por eso valoramos tanto que se nos permita compartir estas experiencias y además participar de procesos de fortalecimiento institucional de las policías. Pero creo que sigue siendo, en el caso mexicano, una realidad muy limitada. Creo que la comunidad internacional toda tendría que acompañar mucho más a México. Y en ese sentido, con la misma visión que el empresariado abrió las puertas transnacionales a su economía, y de manera sorprendente, cuando se escriba la historia de esta historia, la historia de ustedes será una historia muy bella. Superar la crisis del efecto tequila y ver cómo esa economía resurgió como un ave fénix en muy poco tiempo, es la mejor indicación que de esta crisis se puede hacer algo igual. Yo quisiera terminar diciendo que cuando se trata de fenómenos sociales, pero también cuando se trata de fenómenos económicos, se vende la idea de que las soluciones son soluciones a largo plazo y que hay que estar preparados para que varias generaciones, he escuchado estos días en México afirmaciones como esta: general, ¿usted cree que en 10 años, en 15, en 20 superaremos este problema? La verdad, yo creo que hay que trabajar con la obsesión de que no hay que esperar 3 décadas como le pasó a Colombia. La verdad, creo que hay que trabajar con el mismo sentido que ustedes pusieron en marcha después del efecto tequila, de la crisis tequila. Ustedes probablemente sean el pueblo más vigoroso, más luchador, más creativo y más fuerte de toda Latinoamérica y del continente. Y por eso tengo fe total, y por eso termino diciendo que amar el futuro, porque allá estará el resto de nuestros días, traerá dentro de muy poco tiempo buenas noticias para México. Noticias que signifiquen proscribir la violencia, asegurar la felicidad de los jóvenes y, en todo caso, morir con la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, General Naranjo. Ahora vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Y les voy a pedir que dividamos este momento en dos. Los primeros 15 minutos, preguntas del público sobre lo que nos acaba de compartir el General Naranjo, y luego dejar 10 minutos para preguntas que puedan tener la gente de los medios de comunicación. Hay micrófonos alrededor de la sala, entonces quien quiera hacer una pregunta, por favor levante la mano. Buenos días, buenas tardes, general. Felicidades por su excelente presentación. Yo tengo una duda o una cosa que pienso en mi mente muy seguido, que la venta, la distribución, venta y consumo de droga en países como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia, como en España, que existen. Yo no tengo el dato, pero casi pudiera asegurar que en Nueva York se consume más droga que en todo México. ¿Por qué en esos lugares donde existe la distribución, venta y consumo, no existe la violencia que genera lo que aparentemente genera el narcotráfico? Me cuestiono mucho qué es lo que pasa. ¿Por qué es la diferencia entre esos lugares y nuestros países? Muchas gracias. Esa pregunta, diríamos en Colombia, los de mi generación, es como la pregunta del millón. Pero es una pregunta que nos pone en la vía
de una cierta discusión, debate, sobre cosas que se están diciendo hoy, que están resultando altamente imprecisas y confunden no solamente al ciudadano, sino a los intelectuales, a los políticos y a la dirigencia. Empieza a haber un movimiento cada vez más difundido, por lo menos publicitariamente, de que buena parte de esta solución radica en la aplicación, y se escuchan distintos vocablos, les voy a mencionar todos para que vean la confusión que nos han creado, en la legalización de las drogas, en la despenalización de las drogas, en la descriminalización de las drogas y en la liberalización de las drogas. Cuando uno oye esas afirmaciones que mezclan esos cuatro conceptos que son muy distintos, lo que reina es una enorme confusión. Porque la verdad es muy distinto legalizar que despenalizar, descriminalizar que penalizar y liberalizar que legalizar. Todo es distinto. En segundo lugar, cuando se habla se abre este debate, se nos pone un referente, que es el referente del prohibicionismo de los años de comienzo del siglo pasado en Estados Unidos con el alcohol. Y no se menciona que no estamos simplemente frente a un único producto que se llamaba alcohol. Estamos frente a por lo menos 486 productos muy difundidos de drogas, que se pueden calificar en drogas blandas, semiduras, duras y toxicológicamente críticas. Son 4 categorías. Entonces, hablar genéricamente de legalización, despenalización, etcétera, y hacer el símil con el tema del alcohol, nosotros estimamos no resulta válido. Científicamente, rigurosamente, metodológicamente, esa discusión no puede comenzar por ahí, sin saber qué es lo que uno quiere. Su pregunta nos pone también de cara a una realidad que comparto con ustedes. Desde un país productor de drogas naturales como Colombia, que tristemente lo hemos sido durante los últimos 25 años, lo que estamos encontrando es que la verdadera guerra de las drogas se está dando entre la altísima competitividad de drogas naturales y drogas sintéticas o de diseño. ¿Y qué es lo que ha pasado? El mundo del consumidor está modificándose y está haciendo que crezca exponencialmente el uso de metanfetaminas, por una razón bastante elemental. Una metanfetamina es un comprimido, una pastilla, una pasta, que no hace que el consumidor sea vergonzante. Ese señor no tiene que irse a esconder para aspirar cocaína, no tiene que irse a esconder para inyectarse una dosis de heroína, no tiene que buscar un espacio abierto para fumarse un cigarrillo de marihuana y que no se sienta el olor. Simplemente se consume. Crece exponencialmente, pero sin embargo las drogas naturales y particularmente la cocaína, que es la droga más polivalente, se mantiene estable. La pregunta es ¿por qué? ¿Y hacia dónde vamos? Y la respuesta es bastante elemental. Las metanfetaminas, las drogas de diseño de hoy, son incompatibles con alcohol. Y eso significa que el día que aparezca el comprimido, la pastillita de una droga de diseño sintética compatible con alcohol, este tema de la legalización y esta discusión, en nuestra opinión, habrá muerto. Porque va a ser imposible que las sociedades y los estados generemos ninguna actividad de control y de represión en la distribución de esas pastillitas. La verdad, socialmente, el cambio que ha dado el uso de metanfetaminas está indicando crecimientos exponenciales no vergonzantes de consumidores cada vez más adictos. ¿Por qué no han crecido más? Porque todavía no lo pueden mezclar con alcohol. La cocaína la pueden mezclar con alcohol. Cuando uno revisa esa realidad, uno encuentra en las estadísticas duras, y ahí voy resolviendo un poco su pregunta, discúlpeme esta introducción, que a nivel de las sociedades del llamado primer mundo, como los ejemplos que usted pone, el problema fundamental, el problema de drogadicción, tiene su principal factor no en esas drogas naturales o sintéticas, sino en los fármacos comerciales.
la mayor parte de la adicción en los Estados Unidos y en Europa corre por cuenta de fármacos comercializados, diseñados, producidos, distribuidos por comerciadoras multinacionales que se desvían para el uso individual y caprichoso de esos consumidores, que son los que más adictos están y más enfermos están al interior de esas sociedades del primer mundo. Y por otro lado, tendría que decirle que es verdad que en Europa, por ejemplo, los niveles de violencia asociada al consumo interno y la comercialización de las drogas es bastante limitado. Y en el caso de Europa, los técnicos, los criminólogos han llegado a una afirmación que nosotros compartimos. Y es que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la prohibición para porte de armas en las calles quedó totalmente proscrita y prohibida. Es decir, en los estados europeos, el monopolio del uso de las armas, de la tenencia de las armas, radica solamente en los agentes estatales, con muy pocas excepcionalidades, solamente para efectos de cacería, venden escopetas. Pero no nos sucede lo que pasa en latitudes como la nuestra, donde el Estado, dada su precariedad en capacidad de proteger a los ciudadanos y muy bajo la corriente norteamericana, llegó a desarrollar un sistema de licencias para el porte y tenencia de armas. Y esas armas lo que hacen es enmascarar un mercado de armas, y ustedes son víctimas fundamentales de ese mercado de armas ilegales ligeras, que produce toda esta violencia aquí. Ahora, también en Estados Unidos hay porte de armas. Usted me dirá entonces, ¿y por qué allá no se matan en esa? Francamente tendría que decirle lo siguiente. Países latinoamericanos, pero particularmente democracias como las nuestras, siguen teniendo un cierto complejo del ejercicio de la autoridad. ¿Por qué lo digo así? Lo digo así porque en las democracias del llamado primer mundo, el control sobre el ciudadano es un control que compromete el comportamiento del ciudadano. Y comienza por cosas tan elementales como la siguiente. Muchos de ustedes, sé que así ha sido, seguramente habrán vivido en Londres, capital, digamos, de una de las democracias más garantistas. Cuando usted llega a Londres tiene que hacer primero una cosa: empadronarse en la comisaría de policía. Usted va al barrio y usted tiene que decir: aquí llegó Oscar Naranjo con mi familia que está entregada por fulanos y fulanos, y le pasan un formato donde le preguntan qué coches va a usar, dónde tiene la cuenta del banco, qué número tiene su celular, y usted queda empadronado con todos sus datos. Ese empadronamiento no se da en Latinoamérica, y por lo tanto la gente en Latinoamérica salta en ese mundo de la ilegalidad, de la informalidad, con la garantía de que el Estado va a ser totalmente incompetente, salvo el día que resuelva llevarlo a la cárcel por un delito grave. El ciudadano en nuestros países se siente en libertad de transgredir la ley. Y eso que estoy poniendo de ejemplo en Londres pasa también ya en Nueva York, donde desde el momento en que usted se baja y presenta su visa a un señor en un